Evangelio de hoy. Domingo 18 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 31 al 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. La gloria escondida en el dolor. Cuando Judas sale del lugar donde estaban reunidos y se encamina hacia las tinieblas exteriores, la atmósfera del relato cambia radicalmente. Y Jesús comienza a hablar con una gravedad nueva, como quien siente que el tiempo se ha acortado, como quien sabe que el momento definitivo se aproxima, y que sus palabras han de grabarse como llama viva en los corazones de sus discípulos. Es en este instante cuando Jesús pronuncia una afirmación misteriosa, profundamente luminosa y paradójica: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. No después. No más adelante cuando resucite. No en el futuro cuando los pueblos le reconozcan como Señor. Sino ahora mismo. Justo cuando ha sido traicionado. Justo cuando el camino hacia la cruz se ha sellado definitivamente. Y es que la gloria de Dios no consiste en el esplendor que los hombres buscan, sino en el amor que se entrega. En la fidelidad que no se retrae ante la muerte. En el sacrificio libre y voluntario por el bien de los demás. La cruz no será un accidente del plan divino, sino el trono desde el cual Jesús manifestará al mundo el rostro verdadero de Dios. El rostro del amor absoluto. El adiós de un corazón que ama hasta el extremo. Jesús habla como quien va a partir. Y su voz lleva consigo la ternura del que se despide. No con dureza ni reproche, sino con el dolor de quien sabe que los suyos no comprenderán del todo lo que está por suceder. Él dice: hijitos. Palabra cargada de afecto, de cercanía íntima, de vínculo paternal y amoroso. Ya no les habla como maestro solamente, ni siquiera como el Señor que lava los pies, sino como el amigo que ha compartido con ellos el pan y el camino. Como el hijo que revela el corazón del Padre con cada gesto. Y que ahora les deja la herencia más preciosa, su mandamiento nuevo. El tono es de intimidad última. Como si cada palabra pesara con el peso de la eternidad. Como si el tiempo se recogiera en un solo momento cargado de plenitud. La nueva ley: amar como Cristo ama. Les doy un mandamiento nuevo, dice Jesús. Y esa novedad no consiste en una fórmula inédita, sino en la medida del amor que propone. No basta ya con amar al prójimo como a uno mismo, sino que hay que amar al otro como Cristo nos ha amado. Y ese como no es un simple modo de comparación, sino una fuente viva. Un manantial que brota desde el corazón traspasado del Redentor. Amar como Él significa amar hasta el extremo. Amar hasta la entrega total. Amar incluso cuando no hay respuesta. Amar con un amor que no pone condiciones. Que no calcula. Que no se guarda nada para sí. Amar como Jesús es dejar que la propia vida se convierta en pan partido para otros. En vino derramado en la mesa común del servicio.
El amor como señal visible del discipulado verdadero. Jesús no dice que sus discípulos serán reconocidos por el conocimiento de las Escrituras, ni por la ortodoxia doctrinal, ni siquiera por las obras extraordinarias, sino por el amor que se tengan entre sí. Este amor fraterno, que nace del amor recibido de Cristo, no es una emoción pasajera, ni una actitud bondadosa cualquiera, sino una forma concreta de vivir. Una decisión renovada cada día de optar por el otro, de buscar su bien, de acompañarlo en sus sufrimientos, de cargar su cruz. Cuando el mundo ve comunidades donde las personas se cuidan, se perdonan, se sostienen mutuamente, el mundo comienza a intuir que hay algo distinto, algo que no es de este mundo, algo que viene de Dios. El amor mutuo se convierte entonces en el signo sacramental del reino, en la señal profética de que Dios está presente en medio de los suyos. Una llamada a vivir en comunión real. El mandamiento del amor no es una utopía moral, ni un ideal inalcanzable, sino el corazón mismo del Evangelio. El núcleo de toda espiritualidad cristiana auténtica. Y este amor no es genérico. No se dirige a la humanidad abstracta, sino que se concreta en rostros reales, en hermanos concretos, con sus límites, heridas, diferencias y debilidades. Amar como Jesús nos amó es estar dispuestos a lavar los pies del que nos ha herido, a orar por el que nos rechaza, a acoger al que piensa distinto, a hacer espacio en el corazón para el que no hemos elegido amar, pero que Dios ha puesto a nuestro lado. La comunión cristiana no es uniformidad, sino unidad en la diversidad reconciliada. Fruto del Espíritu que une sin anular, que integra sin borrar, que fortalece la identidad de cada uno mientras nos hace uno en el mismo amor. El amor que da testimonio en un mundo dividido, en un mundo herido por la indiferencia, por la polarización, por el individualismo feroz que convierte al otro en obstáculo. El testimonio más urgente es el del amor gratuito, fiel, encarnado en gestos humildes y cotidianos. Ese amor que no necesita grandes plataformas para brillar, que no busca aplausos ni reconocimientos, sino que se entrega en silencio, en lo escondido, allí donde la necesidad clama, allí donde el dolor se hace carne, allí donde el otro espera sin saberlo una mano tendida, una palabra de consuelo, una presencia fiel. Solo este amor revela a Cristo al mundo. Solo este amor puede abrir grietas de luz en las estructuras oscuras de la historia. El mandamiento nuevo como camino pascual. No se puede vivir este mandamiento nuevo si no es en la Pascua. Solo el que ha pasado por la muerte con Cristo, el que ha resucitado con él por la fe, puede amar como él ama. Porque solo el que ha sido amado hasta el extremo puede dar amor sin medida. Solo el que se ha sentido perdonado puede perdonar de verdad. Solo el que ha experimentado la ternura de Dios puede tratar al hermano con delicadeza. No es una cuestión de esfuerzo humano, sino de gracia recibida y acogida. El mandamiento nuevo nos transforma. Este amor no solo cambia al mundo, también nos cambia a nosotros. Nos libera del egoísmo que encierra, de la vanidad que fatiga, del miedo que paraliza. Nos hace más humanos, más plenos.
más parecidos a aquel que nos creó a su imagen. Y mientras lo vivimos, descubrimos que el amor no es solo un mandato, sino una fuente de alegría profunda. Una experiencia que renueva el alma, que da sentido a cada día, que reconcilia nuestras heridas con una esperanza nueva. La urgencia del amor en el tiempo breve. Jesús, en el corazón mismo de la última cena, habla con una intensidad que desborda lo cotidiano. Su mirada se dirige a aquellos que lo han seguido en los caminos polvorientos de Galilea, que han sido testigos de sus gestos de ternura, de sus lágrimas, de sus milagros, de su oración. Ahora les habla como quien sabe que el tiempo se estrecha, como quien percibe que el horizonte de la cruz se acerca con paso inevitable. Y, en medio de ese momento sagrado, no pide defensa, no exige justicia, no reclama comprensión, pide amor. El mandato nuevo no es solo una enseñanza moral. Es una revelación del corazón del Maestro. Es como si Jesús dijera, me voy, y si de algo quiero ser recordado, no es por mis discursos, ni por mis obras portentosas, ni por las multitudes que me aclamaron, sino por el amor que viví entre vosotros. Y así, en esta noche de despedida, entrega el testamento más puro y más divino, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este mandato no está desligado de su partida. Jesús habla de su glorificación en el momento mismo en que se encamina hacia el dolor más oscuro. Y es precisamente en ese contraste donde se revela la profundidad de su amor. Amar cuando es fácil no es difícil. Pero amar cuando se es traicionado, cuando se sufre, cuando se es abandonado, cuando se muere, eso sí es divino. Y eso es lo que Jesús les está mostrando a sus discípulos, que su amor no es de este mundo, que no depende de lo que reciba a cambio, ni se detiene ante el rechazo, ni necesita ser comprendido para entregarse. Y es justamente este amor, ese que tiene su fuente en el corazón traspasado del Hijo, el que Él desea que vivamos entre nosotros. El amor como huella viva de Cristo. Jesús no dice simplemente que nos amemos, sino que nos amemos como Él nos ha amado. Ese como no es un mero comparativo, sino una forma de transmisión. Nos está diciendo que el mismo amor que Él vive, el que brota del Padre y se derrama en Él por el Espíritu, es el que ha sembrado en nuestros corazones para que florezca en nuestras relaciones. Así, el amor entre nosotros no es una copia humana del amor divino, sino participación real en ese mismo amor trinitario. Por eso, el mundo conocerá que somos discípulos de Cristo no por las señales extraordinarias, ni por la sabiduría de nuestras palabras, ni por el esplendor de nuestros templos, sino por el amor real que nos tengamos entre nosotros. Y no cualquier amor, sino ese amor que perdona sin medida, que sirve en el silencio, que se abaja para lavar los pies del otro, que se entrega sin esperar recompensa, que permanece incluso cuando es rechazado. Es un amor que se vuelve testimonio visible de lo invisible. En una humanidad desgarrada por el egoísmo, por el individualismo, por la competencia, por la violencia encubierta en gestos de indiferencia. El amor cristiano resplandece como una luz insólita, que no solo consuela a los corazones, sino que revela un camino nuevo, un reino distinto, una forma de existencia que solo tiene sentido si Cristo ha resucitado. La fragilidad del amor y la gracia que lo sostiene. Pero Jesús no entrega este mandato a ángeles, sino a hombres frágiles. Pedro le negará esa misma noche. Judas ya ha salido para traicionarlo. Los demás lo abandonarán en el Getsemaní. Y, sin embargo, a todos ellos, a sus corazones temerosos y aún egoístas, Él les entrega este mandato de amar como Él.
Esto significa que el amor que Jesús nos pide no es una exigencia para superhombres, sino una posibilidad abierta a los corazones que se dejan tocar por la gracia. No es una meta para alcanzar por esfuerzo propio, sino un don que se acoge desde la humildad. Jesús sabe que sus discípulos no podrán amar así por sí solos. Y por eso promete enviarles el Espíritu Santo. Para que ese amor no se marchite con el tiempo ni se diluya en palabras bonitas, sino que se encarne en la vida diaria. El amor que Jesús nos entrega como mandato es también una misión que se cumple desde dentro. No se impone desde afuera, no nace del deber moral, sino del fuego interior del Espíritu que transforma los afectos, purifica las intenciones y alumbra los gestos más pequeños. Donde hay amor, allí está Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos. La señal, el distintivo, el sello del cristiano no es otro que el amor. Pero no un amor de ideas, ni de palabras, ni siquiera de sentimientos, sino un amor concreto, que se hace carne, que se vuelve pan para el hambriento, abrazo para el herido, perdón para el que ha caído. Donde hay amor, allí está Dios. Porque Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en él. Así, cada vez que amamos de verdad, estamos haciendo visible al Dios invisible. Y no solo lo hacemos presente para el otro, sino que nos unimos a Él en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, amar no es solo hacer el bien, es habitar en Dios. Es dejar que su vida pase por nuestras vidas. Que su ternura inunde nuestras miradas. Que su paciencia colme nuestras palabras. Que su misericordia renueve nuestros gestos. Amar como Cristo no es fácil. Pero es el camino más alto. Es el camino que no termina en la cruz, sino en la resurrección. Porque solo el amor tiene la última palabra. Solo el amor es eterno. Solo el amor vencerá la muerte. El mandamiento que construye la nueva humanidad. La Iglesia nace de este mandato. No de una estructura, ni de un plan, ni de un acuerdo humano, sino de la experiencia viva del amor de Cristo que transforma los corazones y los une entre sí. Donde hay amor verdadero, allí hay comunidad, allí hay cuerpo de Cristo. Allí se edifica una humanidad nueva, reconciliada, sanada por la ternura de Dios. Por eso, cada vez que la Iglesia deja de amar, traiciona su identidad. Cada vez que se divide, que juzga sin misericordia, que se olvida de los pobres, que margina a los pequeños, que compite por poder en lugar de servir, está negando con los hechos al Maestro que proclamamos con los labios. El mandato nuevo no es opcional. Es el alma misma del Evangelio. Y por eso, el examen último de nuestras vidas, la pregunta que resonará al final, no será otra que esta: ¿amaste? ¿Tu vida fue un reflejo del amor que recibiste de Cristo? ¿Tuviste un corazón abierto o cerrado? ¿Perdonaste o te encerraste en el rencor? ¿Te hiciste prójimo o pasaste de largo? Hasta el final, amar como Cristo nos amó. Al llegar al final de este Evangelio, sentimos que no se trata de una simple frase que se nos deja como recuerdo, sino de un fuego que arde desde dentro. Una llama viva que el mismo Jesús encendió en la intimidad de aquella noche sagrada. Mientras el pan era partido, mientras los pies eran lavados, mientras la traición se tejía en la sombra. Y mientras el amor se entregaba como semilla que debía morir para dar fruto eterno. Jesús no dijo: recordadme con nostalgia, ni imitad algunas de mis acciones. Ni siquiera construid doctrinas sobre mí. Él dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Como si en esa frase latiera todo el Evangelio condensado. Como si cada gesto de su vida,
desde el pesebre hasta la cruz, desde el llanto sobre Jerusalén hasta el perdón en el Gólgota, se resumiera en esa orden mansa y firme. El amor de Cristo es el camino, la verdad y la vida. No es uno más entre muchos caminos, no es una opción entre otras tantas éticas posibles. Es el único sendero que conduce a la plenitud del corazón humano y al rostro del Padre. Y este amor no es una teoría. No es una emoción fugaz. No es un ideal inalcanzable. Es una presencia real. Viva, actuante. Que se hace posible en nosotros por la gracia del Espíritu que habita en el corazón de quien cree. Por eso, no caminamos solos. El mismo Cristo que nos amó hasta el extremo, es quien ama en nosotros, quien sostiene nuestros pasos cansados, quien renueva nuestra capacidad de entrega, quien perdona nuestras sequedades y nuestras ausencias de amor. Amar como Él nos amó. Amar hasta lavar los pies del que me traiciona. Amar hasta llorar por el que no entiende. Amar hasta dar la vida por mis amigos. Amar hasta cargar la cruz de otro. Amar hasta perdonar 70 veces 7. Amar hasta reconocer en cada herida el rostro del amado. Ese es el testimonio por el que el mundo sabrá que hemos estado con Jesús. No por cuántos libros leímos, ni por cuántas misas asistimos, ni por cuánto enseñamos con nuestras palabras. Sino por cuánto amor dimos, cuánto soportamos, cuánto perdonamos, cuánto servimos en lo oculto, cuánto elegimos al otro en lugar de a nosotros mismos. Ahí está la gloria de Dios revelada. No en tronos, ni en luces, ni en aplausos. Sino en ese gesto pequeño y escondido que brota de un corazón que se ha dejado moldear por el amor crucificado y resucitado. Por eso, hoy podemos detenernos en silencio y dejar que esta palabra de Jesús resuene en lo más profundo. Que no pase de largo como un mandato más. Sino que se grabe en nuestra carne, en nuestra memoria, en nuestra historia personal. Que el Espíritu Santo la escriba en nuestras entrañas como fuego vivo, como luz encendida, como semilla de eternidad. Ama como yo te he amado. Ese es el secreto del reino. Ese es el sello del discípulo. Ese es el camino hacia la verdadera gloria. Y quien vive ese amor, ya no muere para siempre. Porque habita ya en el corazón de Dios.